¿Qué sientes al ver estos videos? Nostalgia. En un sentido estricto de la palabra, la nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con un placer y afecto cuando una persona piensa en tiempos considerados felices del pasado. Crecemos con sueños en nuestros ojos y canciones en nuestros labios y descubrimos luego que la vida no es lo que pensábamos que sería y luego descubrimos la nostalgia. Recientemente parece que en un mundo inundado de inmediatividad, un mundo de recompensas inmediatas donde todos corren, la nostalgia parece ser un sentimiento seguro o un lugar seguro. Como se ha demostrado en recientes estudios, al parecer, los jóvenes o adolescentes cada vez sienten más nostalgia por algo que en teoría acaban de vivir. Aquí es donde podemos poner en perspectiva lo rápido que va el mundo. Algo que supuestamente vivimos hace menos de 10 años ya nos genera una melancolía, un deseo de regresar ahí y nos hace preguntarnos, ¿realmente hemos vivido tanto o simplemente el mundo está en velocidad por 2? Como un afán de recuperar esos viejos tiempos o revivirlos, en el lado anglosajón del mundo se empezó a crear un trend, los llamados core. No sé muy bien cómo traducir esta palabra porque literalmente significa núcleo. También puede ser el centro de algo o la esencia de algo. Si bien con el paso de los meses este tipo de tendencias han pasado más al lado memeable del internet, como los hopcore, que empezaron como una manera de transmitir esperanza y motivar a la gente con frases inspiracionales, pero las cosas actualmente han cambiado un poco. ¿Es dracuqueo? Dracuqueo es una interpretación 100%, porque si tú coges dracuqueo y la sacas, dracuqueo, el empalador, ¿qué empalo? La caliento, soy un radiador. O hay otra sección en la cual nos centraremos el día de hoy que busca generar nostalgia en aquellas personas que ven estos videos, creando estéticas completas como el Dreamcore, el Kidcore, el Vaporwave, el Webcore o el Fruitiger Aero. Estéticas que junto con imágenes y videos buscan transportar con recuerdos reales o falsos a lugares nostálgicos dentro de nuestra mente. Porque como lo dijo Rabbit Alamaine, ninguna nostalgia se siente tan fuerte como la nostalgia por cosas que nunca existieron. Digo, muchos de nosotros nunca hemos estado en lugares así, ni tampoco hemos soñado con estos espacios, ya que la mayoría de ellos son espacios muy al estilo estadounidense, destinados a generar nostalgia en aquellos niños que iban a estos lugares a inicios de los 90, pero aún así logran generar un sentimiento en nosotros, por alguna extraña razón. Otro ejemplo muy claro es Vaporwave. No nos tocó vivir esa esencia ochentera o de principios de los 90 con luces de neón, un mar de píxeles y música llena de sintetizadores, dirigida principalmente a la generación millennial, los nacidos entre 1981 y 1996. Y aún así, estas imágenes que estás viendo logran transmitirnos algo. Pero vamos a algo más cercano a nosotros, algo que muy probablemente sí vivieron muchos de ustedes, el Webcore o el Fruitiger Aero, estéticas que tratan de recordar a los principios del internet de finales de los 90 o inicios de los 2000, algo que muchos de nosotros vivimos principalmente con el mítico Windows Vista, burbujas, agua y mucho cromo. Yo no viví esta época en su plenitud porque yo era muy joven, tenía 3, 4 años, pero aún así tuve Windows Vista hasta el año 2010 y también recuerdo muchos comerciales con esta estética. Era lo que representaba el futuro, según las empresas. Ahora que ya sabes qué son los cores y estamos en la misma atmósfera de nostalgia, tenemos que hablar de lo que vimos al principio. ¿Qué es esto? ¿Y por qué nos produce tanto sentimiento? A lo mejor muchos de nosotros nunca vimos Hey Arnold, serie de los 90 de Nickelodeon, o los primeros capítulos de Bob Esponja, que tenían un aura extremadamente sentimental. Pues bien, te presento Nostalgia Core. Sí, lo sé,
parece que a cualquier cosa le puedes agregar core y se convierte en una estética de internet, pero realmente existe. Y a diferencia de las antes mencionadas, esta no tiene algo en específico, solamente se centra en eso, en la nostalgia. No importa cuándo ni cómo, depende completamente del individuo, ya sean los 60, los 70, los 80, los 90 o los 2000, ya sean caricaturas, series o películas, cualquier cosa que genere este sentimiento puede entrar en esta casilla. De hecho, el año pasado hubo una tendencia bastante fuerte en la industria de los videojuegos independientes, ya que se empezó a adoptar una estética muy parecida a la nostalgia core, tratando de hacer juegos que parecían hechos para Play 1 o para Play 2, generando ese sentimiento de ya haber jugado juegos así, siendo la mayoría de ellos de terror. Ahora, dentro del nostalgia core, yo agregaría una subestética llamada Cartoon Core. Y sí, este existe, pero no es tan conocido como los otros core, y este se enfoca únicamente en las caricaturas de nuestra infancia, especialmente en la de los 90 e inicios de los 2000. Pero para entender el por qué este enfoque y por qué las caricaturas de esta época generan tanto sentimiento, tenemos que desviarnos un poco del tema. The Rebel Era, o la era rebelde de la animación, es una etapa conocida así por cómo no había un estilo definido en toda la industria. Los diseños de los personajes eran extravagantes y únicos, a diferencia de la actualidad, donde la mayoría de la animación es digital y si bien ha ayudado a la eficacia de la producción de las series, le ha quitado mucha de su originalidad, pareciendo que la mayoría tienen un mismo estilo. Algunos incluso le llegan a poner nombre a esta tendencia, llamado CalArts, una abreviación de la Escuela de Artes de California, de donde provienen la mayoría de los grandes animadores de la actualidad. Y si bien por ahí de mediados de los 2000 ya se empezaba a popularizar un estilo que casi todas las series empezaron a adoptar, conocido como la Geometric Era, la era rebelde para muchos fue el peak de la animación, y esto tiene un porqué. Y aquí unos pequeños puntos. Primera gran explosión mediática. Durante esta época, muchas personas tuvieron un acceso masivo a las caricaturas, tanto locales como extranjeras, gracias al gran auge de la televisión por cable. El estilo de animación distintivo. Las caricaturas de esta época tenían un diseño y un estilo visual que sigue siendo inconfundible, basado en técnicas tradicionales pero innovadoras para la época. Colores brillantes y detallados, usaban una paleta de colores llamativo pero no excesivamente saturado, lo que daba a cada serie una identidad visual única. Ejemplo, las tonalidades pasteles de Rugrats. Y no hay que olvidar el toque artesanal de los fondos pintados a mano. La mayoría de las caricaturas en los 90 usaban animación tradicional, donde los dibujos eran creados a mano cuadro por cuadro. Y creo que uno de los puntos más importantes, si no es que el más importante, junto con el hecho de que antes las caricaturas eran hechas literalmente a mano, era el toque musical. Las caricaturas de esta era invirtieron en temas musicales icónicos que aún hoy en día resuenan en la memoria colectiva. Digo, ¿quién no recuerda el tema de Pokémon o el clásico jazz de A. Arnold? La música era fundamental para establecer un tono y una conexión con la gente. Pero ¿no te has dado cuenta que hay algo diferente entre las caricaturas de cada marca? No digo que las caricaturas de Cartoon Network no produzcan nostalgia, pero las caricaturas de esa época de Nick tenían algo diferente, algo que las ayuda a ser aún más recordadas. Y tomando como ejemplo los escenarios o videos que vimos al principio, podemos comparar un poco lo que es A. Arnold o las primeras temporadas de Bob Esponja con la época dorada de Cartoon Network. Nickelodeon se destacó por crear series que abordaban situaciones cotidianas con una sensibilidad emocional única. A. Arnold es un gran ejemplo de esto, ya que exploraba temas de la amistad, la soledad, las dificultades familiares y la vida en comunidad. Esto conectaba profundamente con los niños, porque las historias se sentían reales y cercanas. Arnold no era un héroe con poderes ni vivía aventuras fantásticas. Era un niño normal de un barrio urbano, enfrentándose a problemas comunes. Esto generó una identificación emocional más fuerte con su audiencia. Historias con matices melancólicos. Muchas caricaturas de Nickelodeon no tenían miedo a introducir elementos más maduros y agridulces. Por ejemplo, la historia de los padres desaparecidos de Arnold o los problemas de autoestima de Helga añadían una dimensión más pura que iba más allá del entretenimiento. Y refiriéndonos a las primeras temporadas de Bob Esponja, había un absurdismo emocional inteligente, un balance entre lo absurdo y lo
entrañable. Las primeras temporadas de Bob Esponja, creadas por Stephen Hillenburg, tenían una mezcla única de humor absurdo y encanto. Aunque muchas situaciones eran ridículamente cómicas, los personajes eran emocionalmente sinceros y auténticos. Su entusiasmo infantil por la vida o incluso los momentos de frustración de Calamardo mostraban dinámicas que todos podían reconocer. Y aquí retomaremos un punto del cual ya habíamos hablado anteriormente de por qué estas caricaturas son tan nostálgicas: los colores. En estas dos caricaturas había unos colores cálidos y nostálgicos, mientras que Cartoon Network solía optar por tonos más saturados y contrastantes como Ed, Edd y Eddy o las chicas superpoderosas. Nickelodeon tendía a usar paletas más suaves y cálidas. Los tonos pastel y los colores apagados en el fondo urbano evocaban una sensación de nostalgia y tranquilidad, como un recuerdo de la infancia, teniendo estos mundos más vivibles, por así decirlo, muy parecido al Dream Court, ya que tenían esta sensación de autenticidad. El vecindario de Arnold o incluso fondo de bikini en algunos escenarios se sentían como lugares donde realmente podría haberse vivido una infancia. Los que estuvimos durante esa época, se podría decir que vivimos a través de la tele todos esos escenarios. Y la música durante esos años era una hermosura. Tan solo escucha este pequeño fragmento de Arnold y cierra los ojos. Y ahora escucha este pequeño fragmento de Bob Esponja y repítelo. Creo que es uno de los elementos dentro de la animación que con el transcurso de los años se ha ido infravalorando, poniéndose cada vez menos atención, pero las bandas sonoras pueden llegar a provocar, tan solo escuchar unas pequeñas notas, implementar tan bien la esencia de una serie que no importa cuántos años pasen, tú vas a seguir sintiéndote sentado delante de la tele, disfrutando tu caricatura favorita con un vasito de chocomil al lado. Por ello, este contraste que les mencionaba con Cartoon Network, aunque las caricaturas de Cartoon Network también son muy amadas, su enfoque solía ser más dinámico y surrealista, centrado en el entretenimiento puro, mientras que Nickelodeon buscaba explorar más temáticas emocionales y cotidianas. Por ello, estas series de Nickelodeon de mediados de los 90 o inicios de los 2000 como Doug, Arnold, Rugrats, tienden a sentirse más personales. Por ello, para la mayoría de los que son fanáticos de estas series, es bastante frustrante ver en lo que acabó Nickelodeon, viviendo en la sombra de su pasado. ¿Cómo es posible que una empresa a partir de mediados de los 2000 hasta en la actualidad haya ido en caída libre, cuando ellos eran los reyes del mercado, justo por cosas como esta? Y ojo, con esto no estoy diciendo que solo las caricaturas de los 90 o inicios de los 2000 provocan nostalgia. ¿Recuerdas que te dije que había estudios que afirmaban que los jóvenes en la actualidad tienden a tener nostalgia más temprana? Pues bien, el Cartoon Core se ha ido actualizando y ahora las caricaturas de los 2010 también han empezado a generar nostalgia. Ya no se necesitan escenarios pintados a mano o música de jazz. La animación digital o el estilo de animación parecido entre todas las series parece tener menor importancia, porque realmente lo que importa es lo que genera volver a ver a estos personajes, volver a ver estos episodios y recordar cómo era tu vida en aquel entonces, porque tu vida, según tus sentimientos, era más sencilla, más feliz. Honestamente, yo no estoy pasando por el mejor momento de mi vida, y esa noche que no podía dormir, scrolleando por alguna red social, encontré estos videos y no te voy a negar que unas lágrimas salieron de mí. Me recordaron a cuando mi vida era más sencilla, como antes mi mayor preocupación era una caricatura, como no había problemas, como todo parecía nuevo y fascinante. No había ansiedad, solo ilusiones por delante, porque como menciona Milan Kundera, la nostalgia no es realmente un anhelo por un lugar, sino por un tiempo, el tiempo de nuestra inocencia.